Monar. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan nos dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Dígale al hermano que tiene a su lado: Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer. Hoy vamos a compartir bajo esa oración de Jesús. Dios sabe lo que va a hacer. Las sorpresas para Dios no existen. No hay nada que tome a Dios por sorpresa. No hay nada que tome a Dios desprevenido. Las sorpresas son para nosotros que no conocemos ni siquiera lo que va a pasar dentro de un minuto. Las sorpresas son para nosotros que no sabemos qué hay detrás de esta pared. No sabemos qué hay allá. Las sorpresas son para nosotros que somos limitados en el tiempo. No podemos estar sino en una sola parte y ya, y punto. No podemos estar en dos a la vez ni en tres. Pero Dios está en todo lugar. Es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Y esos atributos, hermano, hacen que Dios sea totalmente sapiente, sabio. Dice Pablo, examinando la sabiduría de Dios, San Pablo dice que lo más necio de Dios, la parte mental más necia de Dios, es más sabia que cualquier sabio que exista en esta tierra. Lo más necio, hermano, lo más insensato que Dios ha llegado a pensar, es más sabio que Albert Einstein, es más sabio que Salomón. Lo más insensato que Dios ha pensado es más sabio que los científicos que han existido, que Isaac Newton, que Mendel, que cualquier científico que usted pueda imaginar, lo más insensato de Dios. Ahora dice que lo más débil de Dios es más fuerte que los ejércitos de los hombres. Lo más débil. Lo más débil de Dios es más fuerte que ejércitos poderosos de esta tierra. Lo más débil de Dios es más fuerte que los 2 millones de soldados chinos. Lo más débil de Dios es más fuerte que las ojivas de los misiles rusos. Lo más débil de Dios es más fuerte que los tanques acorazados de Israel. Lo más débil de Dios, hermano, es más fuerte que cualquier misil nuclear intercontinental. Lo más débil de Dios es más fuerte que cualquier tsunami que se ocasione en el océano. Y si eso es así, si lo más necio es más sabio que todos los seres humanos, y si lo más débil de Dios es más fuerte que todo lo que usted pueda ver o entender, pues eso nos lleva, hermano, a dimensionar que ya Dios sabe qué va a hacer con usted, qué va a hacer en mi situación. Pero aunque Él sabe qué va a hacer con nosotros y qué va a hacer en nuestra situación, Él nunca dejará de preguntarnos a nosotros acerca de qué pensamos o qué vamos a hacer nosotros. Él sabía qué iba a hacer en la multiplicación de esos panes, pero sin embargo le pregunta a Felipe: Felipe, ¿qué crees tú que hay que hacer? ¿Qué crees o qué piensas que hay que hacer en esto?
pareciera que el Señor no tenía un plan. Pareciera que el Señor estaba ahora sorprendido porque había una multitud y no tenían que darles de comer. Pareciera, hermano, pareciera que el Señor estaba sorprendido. Felipe, ¿de dónde sacamos plata para comprarle a esa gente? Tal vez Felipe llegó a pensar, por fin, algo que se le escapó de la agenda a Jesús. Porque el Señor siempre tenía algo para hacer. El Señor siempre sabía cómo responder a las eventualidades. Siempre, de hecho, que el mayor terror para los discípulos era cuando el Señor tomaba otra ruta diferente y los dejaba solos. Cada vez que el Señor dejaba solo a los discípulos, era una vergüenza para ellos. Y ellos les daba miedo, temor, porque cada vez que ellos quedaban solos, algo les pasaba, como decimos nosotros castizamente, les pasaba un cacharro. Siempre. En la primera ocasión que quedaron solos, dice la Biblia que le traen un muchacho endemoniado desde niño. Y todo el día los discípulos trataron de echar fuera al demonio, pero el Señor estaba en una convención con Elías, con Elías y Moisés en el monte de la transfiguración. Y cuando baja de ese monte en las horas de la tarde, dice la escritura que el papá del niño traía al muchacho echando espumarajos y con aquellas manifestaciones de los endemoniados. Y le dice, maestro, lo traje a tus discípulos y todo el día estuvieron tratando de libertarlo, pero el muchacho está lo mismo. Dice la escritura que el Señor, bueno, no dice literalmente que se agarró del pelo, pero pues podemos imaginar que en medio de la angustia, el Señor lo dice de una forma irónica, ¿hasta cuándo os he de soportar? Está denotando una parte irónica del Señor, está denotando que el Señor estaba angustiado, que le dio ira, porque llevaban ya mucho tiempo y no habían aprendido que había un poder espiritual. Y entonces dice la escritura que el Señor llegó y le dijo al demonio, vete, déjalo libre. Y al instante el muchacho quedó libre. Esa fue la primera ocasión. Y ellos se van. Y me llama la atención, hermano, es que después de que llegan a la casa, uno de ellos se sentó y le dijo, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Me llama la atención, ¿por qué, hermano? Porque cuando a uno le pasa algo vergonzoso, uno no quiere tocar el tema, uno no quiere retomar esa charla. Estaban muy avergonzados, pero sin embargo había un deseo de aprender. Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera al demonio? Y el Señor les explica, por vuestra poca fe. Y les da una fórmula. Este género no sale sino, ¿con qué, hermano? San Lucas 17:21, con oración y ayuno. Ese género, ese espíritu no sale sino con oración y ayuno. Ese versículo, para los que no han estado en las enseñanzas acerca de cómo han recortado la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia católica en casa? La versión Dios habla hoy. Levante la mano los que tengan esa versión. Dios habla hoy. La hermana Vanessa, ¿quién más? El hermano Rubén, ¿quién más? Solo 2 personas, bueno, 3 conmigo. No, es Dios habla hoy. Es la versión que se utiliza en la iglesia católica. Bueno, los que no tienen, pero de igual manera, virtualmente por internet, usted mire San Lucas 17. San Lucas 17. Observe que en el capítulo 17 de la versión 1960 Reina Valera, el versículo 21 dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. En la Biblia que tiene usted, dice así. Pero oiga esto, en la versión Dios habla hoy, que es la versión católica, curiosamente arrancan el versículo 21, lo arrancan, y salta del versículo 20 al 22. Salta del 20 al 22.
Cuando usted tenga tiempo, los que la tienen en físico, hagan ese ejercicio. O los que ya quieren hacerlo, hágalo, pero ya cuando salgamos del culto, tomen su celular y mire, descargue allí el capítulo 17 de San Mateo. Y usted va a notar que desde el versículo 20 salta al 22. ¿Por qué razón? Porque estos señores de la iglesia tradicional no enseñan que para echar fuera un demonio haya que orar o haya que ayunar. ¿Qué enseñan ellos? Que hay que llevar un pote de agua para que el párroco bendiga esa agua y esa agua sea derramada sobre la persona y no le practiquen liberación, sino que le practiquen un exorcismo. Cierro el paréntesis, hermano. La otra ocasión donde los discípulos se vieron avergonzados es cuando el Señor les dice: yo me voy a quedar aquí en esta orilla, ustedes váyanse en adelante en el mar de Galilea, váyanse en adelante y yo les llego mañana allá. Y esa noche dice la Escritura que esa noche tuvieron un grave problema, hermanos, y es que se avecinó o se levantó una tormenta tan fuerte que creían y sentían que literalmente la barca se iba a partir. Uno de ellos dijo: si el Señor estuviera aquí, si el Señor estuviera aquí. Eso denota que para los discípulos era un gran terror, un miedo cuando Cristo se apartaba, porque ellos sabían que el Señor siempre sabía qué hacer en cada momento difícil. Tal vez Felipe dijo: por primera vez el Señor no sabe qué hacer. Por primera vez algo le sorprende a Cristo. Felipe, ¿qué vamos a hacer? Tal vez Felipe sacó el peine y se peinó. Bueno, Señor, pues yo opino, Señor, que no hay plata. Esas son las soluciones que nosotros damos. Señor, no hay dinero, Señor. Y tal vez Felipe creyó que la situación se había puesto en las manos de él. Pero dice la Biblia que ya el Señor había preguntado, pero el Señor sabía lo que él iba a hacer. ¿Cuántos creen que Dios siempre sabe qué va a hacer? Tal vez, hermanos, los que tuvimos esa bendición de levantarnos al lado de papá, vivíamos confiados porque sabíamos que papá sabía qué hacer, ¿cierto? Cuando nosotros éramos pequeños, yo le he contado que me crié en una finca y en esos días en que llovía mucho, en que llovía fuertemente y las quebradas se acrecentaban, era denominador común que siempre que llovía duro se iban dos cosas, dos servicios: el agua y la energía. Siempre se iba el agua y la energía en mi vereda, porque las quebradas crecían y se llevaban los galones que mi papá colocaba para retener el agua y luego conducirla por una manguera hasta la casa, y siempre se iba. Pero como niños estábamos confiados que esa noche no nos íbamos a acostar sin agua. Sabíamos que papá iba a solucionar el problema del agua. Como niños nunca nos acostamos sin cenar porque sabíamos que papá respondía con la alimentación. Sabíamos que él llegaba con la alimentación. Sabíamos que en la escuela, cuando tocaba pagar el restaurante, nos daban una boleta. La boleta era que por favor canceláramos el restaurante, que normalmente era semanalmente. Los viernes lo pagábamos, los viernes. Y esa boletica se le enviaba con todos los niños a todas las familias. Todos llevábamos la boletica. Favor acercarse o enviar con el alumno el dinero. Semana tras semana nos daban esa boleta los días miércoles. Semana tras semana esa boleta. Pero estábamos tan contentos y tan confiados que llegábamos y naturalmente: papi, aquí le manda la profe, aquí le manda la profe. Estábamos supremamente confiados
Porque sabíamos que papá sabía lo que tenía que hacer. Papá sabía. Siempre nos solucionaba el problema. Siempre. Siempre. Había un vecino que era el que nos colocaba las inyecciones cuando nos enfermábamos. Éramos nosotros 7, papá y mamá 9, y un joven que se crió con nosotros, éramos 10 en la casa. Y un vecino muy cercano, a 10 minutos a pie, era el que sabía inyectar ahí en la vereda. Aparte de que sabía inyectar, era una persona que sabía varios artes, entonces frecuentemente teníamos que acudir allá, a veces para que nos prestara herramientas. Era la única tienda, además era la única tienda, aunque a mi papá no le gustaba comprar porque era muy costoso y papá siempre compraba mucho mercado para 2, 3 meses. Pero en pocas ocasiones que se acababan los artículos, había que acudir a la casa del vecino. Y el vecino acostumbraba a tener 5 perros muy bravos. Entonces normalmente mi papá, porque yo estoy de los 7 hermanos, yo soy el sexto, y mi papá normalmente que cuando iba a comprar los artículos me decía, Fercho, camine, vamos a la tienda. Y yo era feliz, porque mi papá siempre andaba con un palo y esos palos que le dicen perreros. Y entonces mi papá siempre no le ha tenido miedo a nada, ha sido una persona que ha sido muy fuerte. Y él llegaba y los perros lo rodeaban, pero él sabía, porque él cargaba sombrero y él le ponía el sombrero y mientras un perro iba a coger el sombrero, él le pegaba al otro y correteaba a los perros que eran muy bravos. Y yo siempre iba detrás de mi papá confiado, y para mí era la risa. Le pegaron, mira al perro cómo está llorando. Yo iba contento porque iba confiado con mi papá. Pero un día el que se enfermó fue mi papá. Y entonces me mandaron a mí por una jeringa y avisarle al señor que fuera en la tarde a inyectar a mi papá. Hermanos, y cuando uno se siente desprotegido, cuando yo leo la historia de los discípulos que tuvieron que quedar en momentos solos, yo me acuerdo de mi niñez y me acuerdo de ese día en que yo llegué a la finca del vecino y me subí a un árbol de esos árboles de fruta de guama y me subí al árbol y comencé, vecino, amarre los perros, vecino, espante los perros. Porque ahí sí sentí la ausencia de mi papá. Mi papá sabía qué hacer con los perros, pero cuando yo era un niño, yo me imaginaba destrozado por esos animales. Uno de los miedos que nos da a nosotros los seres humanos es no confiar en Dios. Los miedos se producen porque no conocemos el poder activo de nuestro Padre Celestial. Cuando conocemos el poder activo de nuestro Padre, porque más que un Dios, Él es el Padre nuestro. Cuando conocemos el poder activo de nuestro Padre, andamos confiados, porque sabemos que como buen Padre no nos va a dejar padecer, no nos va a dejar a merced de las situaciones difíciles, menos a la merced del diablo. Porque si fuera por el diablo nos destruiría ahora mismo, mi amado hermano. Se habla, hermano, de un niño que iba en un avión. Iba tan confiado que sacó una cartilla y comenzó con sus crayones a pintar el dibujo de la cartilla y a rellenar. Iba pintando cuando de pronto anuncian por las bocinas del avión que todos debían estar preparados porque el avión iba a atravesar una turbulencia. Una tormenta estaba en la zona y el avión tenía que cruzar la tormenta. Estaban anunciando por la bocina que por favor todos se pusieran en la posición,
que hay una posición especial dentro de los aviones para prevenir esos casos difíciles. Y todos de inmediato comienzan a abrochar cinturones y empiezan todos a estar a la expectativa. Los que quedaban al lado de la ventana, hay una manija donde pueden sostenerse y todos sosteniéndose y esperando el choque, pero el niño seguía con los crayones pintando el dibujo. La persona que estaba al lado estaba muy asustada, pero esa persona le pregunta al niño: oiga, niño, abróchate bien el cinturón, agárrate de donde puedas. Estamos empezando la turbulencia, ya el avión empezaba a desequilibrarse y a sentir los golpes, pero el niño seguía contento. El niño decía: no, yo sigo. Y el niño estaba pintando contento, pero las personas que estaban al lado decían: y es que no le da miedo, ¿usted no le da miedo a esa tormenta? Y dijo: no me da miedo. ¿Y qué tal que el avión se llegue a caer? ¿Y qué tal que los motores se apaguen? Y el niño dijo: no me da miedo. ¿Pero por qué no te da miedo, niño? Dijo: porque el piloto del avión es mi papá. Y como era el papá, el niño sabía que el papá era el mejor piloto del mundo. Hermano, ¿qué falta nos hace conocer a nuestro Padre? Si conocemos a nuestro Padre, vamos a saber que Él siempre va a saber qué es lo que va a hacer en cada momento de nuestras dificultades. Había un rey, hermanos, que no le gustaba la frase del siervo. El siervo siempre le decía al rey en sus afanes: mi señor, no se preocupe porque Dios siempre tiene el control de todo. Dios siempre tiene el control de todo. Y al rey, lógicamente, no le gustaba. El rey no concebía la idea de que hubiese un Dios que controlara a los humanos, que controlara la naturaleza. A este rey, mientras estaban de cacería en un bosque muy lejano, una fiera del campo le tomó la mano. Él forcejeó, pero no pudo salvar uno de sus dedos. Un dedo tuvo que ser amputado. Y entonces el rey estaba muy ofendido con los siervos, con los soldados, porque por poco dejan morir al rey a manos de una fiera. Él estaba muy ofendido. Buenos para nada, les decía, los regañaba: ineptos, inútiles. Casi dejan ser tragado a su rey por esa fiera. Pero el siervo le dijo: mi señor, no se preocupe. Mi señor, tenga paz en el corazón. Mi señor, recuerde lo que yo siempre le he dicho, y es que Dios tiene el control de todo. Pero oiga, hermano, se llenó de más ira el rey. Se llenó de mucha ira, de enfado. Tomó esas palabras como una burla del siervo y lo mandó a encarcelar 3 años. Lo mandó a encarcelar. Insolente, grosero. Te he dicho que no me gusta esa frase, y lo mandó a encerrar 3 años. Iba en el primer año de castigo aquel hombre. Iba en el primer año de castigo y ya el rey había superado lo de la pérdida del dedo. Volvió otra vez, se internaron al espeso bosque y en esta ocasión fueron encerrados por una tribu de caníbales, de indios. Se llevaron al rey, a todos los separaron, el rey lo mandaron para una ofrenda especial a los dioses, porque era el más limpio, era el más elegante, el más gordito de todos. Lo vieron como el mejor botín, pues, de aquel encierro. Lo tuvieron amarrado hasta cuando llegara el jefe espiritual de ellos, el chamán de la tribu, que era el que iba a oficiar la ceremonia.
Mandan a desnudar al rey, le quitan toda la ropa y queda el rey desnudo, amarrado en unas estacas. Y empieza el chamán. El chamán empieza a examinarlo minuciosamente, porque ellos también tenían la ley de que lo que ofrecieran a sus dioses tenía que ser perfecto. Y entonces empieza a examinarle desde sus pies por todos lados, pero cuando llega a la mano que había sido amputada al dedo, manda a llamar a todos los demás indios y dicen: este sacrificio no nos sirve. No nos sirve, es un sacrificio incompleto. Le falta un dedo. Nuestros dioses se van a enojar si le ofrecemos un hombre incompleto. Suelten a este hombre porque no nos sirve. Soltaron al hombre, soltaron al rey. Se fue feliz porque había sido salvo. Y entonces se acordó del siervo y se va a la cárcel a hablar con el siervo y le dice: siervo, yo acabo de llegar de la selva, acabo de llegar del bosque. Me tenían secuestrado los indígenas, los indios, los caníbales, me tenían secuestrado. Quisieron matarme, me desnudaron, pero cuando observaron el dedo que me faltaba, aquel dedo que hace un año fue tragado por la fiera, cuando observaron eso, me rechazaron porque no serví para el sacrificio. Y entonces aquel hombre le sonrió y le dijo: rey, yo siempre te he dicho que Dios tiene el control de todo. Entonces el rey le dijo al siervo, le dijo: he venido para sacarte de aquí porque realmente conozco que esa pérdida del dedo me salvó la vida. Reconozco eso. Entonces vengo a sacarte y a pedirte disculpas porque yo malinterpreté tu frase. Te vengo a pedir disculpas. Pero aquel hombre dijo: no, mi rey, no me pidas disculpas, porque donde usted no me meta a la cárcel, el que hubiera sido ofrecido en el sacrificio era yo, porque yo sí tenía los dedos completos. Mire, hermano, cosas mínimas que a usted y a mí nos pasan, todas esas cosas tienen un plan, un proyecto de Dios, un propósito divino. Yo cuando miro el propósito de Dios, internamente le llamo a la vida el ajedrez de Dios. Así le llamo yo a la vida, hermano, el ajedrez de Dios. Porque cada ficha que Dios mueve, la mueve con un sentido particular. Cada ficha que Dios mueve en su vida, la mueve para hacer algo que usted no entiende, pero que al final de la vida usted entenderá. Y yo le llamo así a la vida, hermano, el ajedrez de Dios. El ajedrez es uno de los juegos de destreza mental más complejos. Yo me he puesto a mirar, a veces miro a mis sobrinos o a mis sobrinos cuando juegan ajedrez y realmente no dimensiono a veces las jugadas que ellos hacen. Pero algunos comienzan a decirme: mire, tío, es que si yo muevo esta, aquí me matan. Si yo muevo esta, me la recogen. Si yo muevo esta, me encierran. La vida es como el ajedrez de Dios, hermano. Todas las fichas que Dios va corriendo, va moviendo, todas estas fichas nos las va moviendo Dios, porque ahí hay un plan y un propósito. El Señor Jesucristo tenía una familia especial, aunque todas las familias son lindas para Dios. Pero había una familia en especial muy amada por Cristo, muy amada. Era una familia que vivía a 3 kilómetros de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, en un pequeño pueblito llamado Betania. ¿Se acuerdan quiénes son? Marta, María y Lázaro. Una familia de 3 muchachos que habían quedado huérfanos. El Señor amaba a esa familia. Era la única familia que cuando Jesucristo tenía tristezas,
se iba para Betania. Era la única familia que en momentos de alegría se iba el Señor también a visitarlos a Betania. Pasaban muchos momentos de alegría, muchos momentos especiales. Dice la Biblia que eran amigos. Cristo era amigo de esa hermosa familia de 3 muchachos. Eran amigables. Los historiadores dicen que una de las cosas que impactó la sociedad judía en el tiempo de Cristo era la forma amigable que tenía Jesús. Jesús de forma social era amigable, muy amigable. Y claramente la Biblia dice que era amigo Jesús de esa familia, los amaba, amaba a Jesús la familia de Marta, María y Lázaro. Pero oigan mis hermanos, un día le llegó la razón a Cristo que el amigo estaba enfermo, que Lázaro estaba enfermo. Marta y María no le habían mandado razón a él, porque ellas dijeron, es lógico que si nos ama y que si somos amigos, tan pronto él escuche, él se va a venir. Era lógico, hermanos, era lógico. Humanamente era lógico. Cuando usted tiene a una persona que está enferma y lo mandan a llamar, su cuñado está para morirse, su sobrino se va a morir, su hermano, su papá está agonizando en una clínica, en un hospital. ¿Qué es lo primero que uno hace? Dios mío, me voy antes que sea demasiado tarde. Antes que pase algo, voy a ir. Es lo lógico de nosotros los humanos. Voy a ir. No pasó así con Jesús. Jesús escuchó que el amigo se iba a morir. ¿Y qué le dijo el Señor a los que venían con la razón? Eso es para la gloria de Dios. Eso es para la gloria de Dios. Y dice la Biblia que se quedó varios días más ahí. Se quedó varios días. Se quedó varios días más. Y eso que eran amigos. ¿Qué tal si no fueran amigos? Pero yo le pregunto, amado hermano, ¿qué fue mejor? ¿Que el Señor hubiese llegado rápido a visitarlo y le hubiera sanado de la enfermedad, o permitir que él se muriera y lo enterraran? ¿Qué fue mejor? Fue mejor que el Señor hubiese permitido que muriera y que lo enterraran. Hermano, y llegó a los 8 días después el Señor. A los 8 días después. Yo no sé si a usted le ha pasado que va a un entierro y cuando va llegando ya la gente viene de vuelta. ¿Sí le ha pasado? Si a uno le pasa que cuando usted va a acompañar a la persona al entierro, pero resulta que cuando va llegando ya todos van saliendo. No, ya llegó tarde. Llegó tarde. A mí me pasó, fuimos a enterrar el bebé de una hermana que había fallecido. El bebé nació prematuramente, nació prematuro y no logró sobrevivir más de algunos 15 días. Y me quedé atendiendo la escuela dominical y luego 2 hermanos que querían un consejo. Y yo sabía que el entierro era pasando el mediodía. Los atendí rápido y cuando voy llegando me encontré a un hermano familiar de la mamá del niño. Le dije, hermano, ¿a qué horas es el entierro? Le dije, no, hermano, ya venimos subiendo, ya el entierro pasó hace rato. Se siente uno mal. Se siente uno mal. Dios mío. Irreversible, o sea, uno dice, Dios mío, esto es irreversible. ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo hago para congeniar con esa familia que esperó que el pastor estuviera ahí? ¿Cómo hago yo para volver la confianza de aquellos que en un momento esperaron ver el líder, pero el líder no llegó? Al menos yo llegué unos minutos después del entierro. Jesús llegó 4 días después del entierro.
4 días después, y la hermana, una de ellas que se llamaba Marta, no estaba contenta para nada con el Señor. No estaba contenta. Dice la Biblia que cuando el Señor venía de lejos y Marta identificó que era Jesús, dice que arrancó a correr, pero no arrancó a correr a recibirlo. Señor, ¿tiene sed? Le preparo un jugo, ¿quiere limonada? ¿Quiere gaseosa? ¿Quiere Coca-Cola? Nada de eso. Dice que arrancó a correr y cuando llegó a cierta distancia, el recibo es, si hubiera estado usted aquí, mi hermano no se hubiese muerto. ¿Cómo es que sanó a tantos, pero a mi hermano sí no? ¿Cómo ha sanado a miles de personas, pero no se dignó a venir a sanar a mi hermano? Y dice que amigo, y ha sanado a muchos que no ha tenido nada que ver con usted, pero a mi hermano que era el amigo suyo, ¿por qué a él sí no lo sanó? Pero el Señor tranquilamente le dice a ella, Marta, tranquila, porque Él va a resucitar. Él va a resucitar, pero ella le dice, sí, claro, Él va a resucitar, pero en el día postrero. O sea, hablándole de la resurrección de los muertos. Pero el Señor le dice, no, Marta, Él va a resucitar. Lléveme en donde está el sepulcro. Lléveme allá a la roca. Y ella le dijo, pero ¿para qué? Ya lleva 4 días de enterrado, ya hiede. Con 4 días, hermano, hiede. La ciencia forense dice que el ser humano tan pronto muere, a los 10 minutos empieza el proceso de descomposición, dice la ciencia forense. A los 10 minutos de una persona morir, comienza el proceso de descomposición. Hermanos, han hecho muchos experimentos. Entre ellos, un médico físico psicólogo que hizo unos experimentos por allá en la década de los 40, quiso saber cuánto pesaba el alma. ¿Cuánto pesa el alma? Y entonces él saca una ecuación matemática porque comienza él como médico a pesar a todos los moribundos. Y cada 10 minutos los pesaba. Y descubrió él que una persona muere y se vuelve pesada. No sé, los que han cargado ataúdes, ¿cuántos de los que están aquí en algún entierro han cargado alguna vez el féretro? Levante la mano. Bueno, los que han cargado, los que hemos cargado, no sé si usted ha notado que hay algunos muertos que mueren flaquitos, pero muy pesados. Muy pesados, se vuelven muy pesados. El resultado del experimento de aquel médico científico y psicólogo es que el alma sostiene una flotabilidad al cuerpo. Estoy hablando de teoría, no estoy hablando de leyes. Una teoría es un argumento discutible. Una ley es algo que se ha comprobado y es totalmente inerrante. Pero estoy hablando de teorías, y es que él dice que el cuerpo humano, mientras uno tiene vida, el alma sostiene el peso del cuerpo. De cierta manera, nos hace flotar un poquito, que cuando el alma parte, el cuerpo desciende con su totalidad a la tierra. Otro hizo un experimento y se identificó que el cuerpo humano es un cúmulo de energía. O sea, mantenemos energía. Y que la tierra también es otro cúmulo de energía. Cuando una persona muere, de inmediatamente la tierra quiere recoger su propia energía. Está alando la energía del cuerpo y por eso el cuerpo es más pesado, porque la tierra, la energía está reclamando su propia energía. Bueno, hay muchas teorías, amado hermano. Lo cierto es que si a los 10 minutos, según la ciencia forense, dice que empezamos el proceso de descomposición, dice la ciencia clínica que estamos a un grado de descomposición, ya lo hemos hablado varias veces. Por eso cuando usted no se
aplica pasta dental o crema, como le llamamos, crema dental, pues hermano, nuestro aliento es como el de Mondragón. Terrible. Si no nos aplicamos desodorante, nuestro cuerpo, nuestras glándulas botan sudoración putrefacta. Los zapatos, los pies tienden también a botar aromas. Y estamos clínicamente a un grado de descomposición, a un solo grado. ¿Qué hace que no nos descompongamos vivos? Sencillamente que el alma está ahí. Pero tan pronto el alma sea recogida, el cuerpo comienza a descomponerse. Imagínese 4 días después. En un tiempo donde las prácticas forenses en el tiempo de Jesús eran muy atrasadas. No estaban tan revolucionadas como las de hoy día. Y dice la Escritura que el Señor le dijo a la gente, por favor, corran esa piedra. Y todos, pero es que ya hiede. Pero él persiste, quiten la piedra, corran la piedra. Porque así eran los sepulcros de antes, las cuevas. Sepulcros de antes eran cuevas. A mí me preguntan mucho, pastor, ¿usted qué opina de cremar los cuerpos? Cierto que lo bíblico es que lo entierren a uno en la tierra. Le dije, no, lo bíblico es entrar en una cueva. Sí, a mí mucha gente me dice, bueno, pastor, ¿y qué es lo bíblico en cuanto a los entierros? ¿Qué es lo bíblico? Y claro, la gente contextualiza la Biblia con la cultura de acá. Que la cultura de acá es abrir un hueco en la tierra y dejar al paciente allá. Esa es la cultura nuestra, pero si vamos a lo que es bíblico, lo bíblico es meterlo dentro de una cueva. Lo que hacían los de la Biblia. Mis amados hermanos, y dice la Escritura que cuando corrieron la piedra, el Señor dio un grito. Y ese grito fue invocando al que ya había partido. Lo llamó Lázaro, Lázaro, ven fuera, ven fuera. Yo me imagino a Lázaro adorando y bendiciendo a Dios. Me imagino a Lázaro en la reunión de los santos, compartiendo con Abraham, con David, compartiendo con todos los que ya habían partido y estaban allá en la gloria del Señor. Yo me lo imagino, amado hermano, allá contento y feliz. Y me imagino de pronto escuchando el grito, Lázaro, ¿me llamaste, Abraham? No, yo no lo he llamado. David, ¿tú me llamaste? No, tampoco. ¿Usted, Ángel Gabriel? No, tampoco lo he llamado. Cuando la tercera vez, Lázaro, ven fuera. Y me imagino que alguien en el cielo le ha dicho, Lázaro, es el Señor. Es Jesús el que te está llamando otra vez a la tierra. Y me imagino a Lázaro diciendo, muchachos, nos vemos luego. Dejemos el tema ahí guardado porque me necesita mi Señor otra vez. Y se devuelve Lázaro. Oiga, hermano, y dice la Biblia que la gente salió espantada de ese lugar. Unos salieron espantados. Porque ¿quién no va a salir espantado, hermano? Viendo que del cementerio se levante un muerto. ¿Quién no va a salir espantado? Porque él había resucitado a otros. Resucitó a la niña de Jairo que había acabado de morir. Y resucitó al niño de la viuda de Naín que lo llevaban en el sepulcro, lo llevaban para el entierro, iban para el cementerio apenas. Pero es que este muerto no era cualquier muerto, 4 días ya. Y dice la Biblia que salió envuelto porque en la cultura hebrea acostumbraban a enterrarlos con un sudario es una manta, le ponían una manta grande y luego lo enrollaban con cinta de tela, lo enrollaban. Quedaban como al estilo de las momias egipcias.
Él pudo haberlo resucitado totalmente limpio de esas vendas, limpio de ese sudario. Lázaro pudo haber salido totalmente reconocible por todos, pudo haberlo hecho, porque el poder de Dios, si le devolvió la vida, ¿cómo no pudo haberle quitado eso? ¿Cómo saldría Lázaro? Creo que a los brincos, porque le envolvían, la cultura le envolvían con esa cinta los pies, las piernas, los brazos, y quedaba totalmente como un muñeco envuelto. Y yo me imagino a Lázaro saliendo, porque estaba vendado, hermano, totalmente vendado, saltando como un canguro. Y cuando se para la puerta, dice la Biblia que muchos salieron asustados, corriendo. Y quedó parado en la puerta, y el susto más tremendo se lo llevan los discípulos, porque el Señor le dijo a los discípulos: vayan y quítenle todas esas vendas. Vaya y quítele esas vendas. Yo me imagino a Pedro, que era el que se las daba, de que mandaba más ahí. Vaya Tomás usted. Y no, vaya usted Bartolomé. Vaya usted Felipe. No, yo me acabo de acordar que tengo algo que hacer. El Señor les dijo: quítenle las vendas al que estaba muerto. ¿Sabe, hermano, que dentro de todos los milagros que el Señor hace, siempre nos va a dejar una parte para nosotros? Él pudo haberlo sacado limpio, pero nos dejó una parte del proceso. Quítenle la venda a ustedes. Cuando miramos el milagro que Cristo hizo de la multiplicación de esos panes y esos peces, dice la Biblia que tomó esos panes, 2 panes y 5 pececillos. No dice peces ni pescados, sino pececillos. Tal vez de los que se podían sacar de una quebrada con un colador. Yo pescaba así cuando era niño. Eran tan grandes los pescados que yo los sacaba con un colador. Y no sé cómo hacía para repartirlo, porque era 7 y sacaba un pescadito con un colador e invitaba a mis otros 6 hermanos a comer pescado. Yo era supremamente pequeño. Y la Biblia dice que ese milagro no ocurrió en las manos de Cristo, sino que el milagro de la multiplicación ocurrió en las manos de los discípulos. Tomó los 2 panes y los 5 pececillos, los levantó y dio gracias a Dios, los partió y se los dio a los discípulos, y los discípulos empezaron a partirlo y a darle a la gente, y el milagro comenzó a ocurrir no en las manos de Jesús, sino en las manos de los discípulos. Dios siempre nos dejará una parte a nosotros. Cuando alguien se convierte, cuando alguien, o mejor lo digo así, que es la forma más correcta, no es decir se convirtió a alguien, sino hizo profesión de fe a alguien. Llegó a la iglesia y alguien hizo profesión de fe. Él viene muerto del pecado, viene resucitado por Cristo, lo resucita el Señor, lo saca. Hay un proceso espiritual que es pasar de muerte a vida, dice Pablo. El Señor hizo lo principal, que era sacarlo de muerte a vida, convencerlo a través de su Espíritu Santo. Pero cuando alguien llega a la iglesia, llega con muchas ataduras, llega con muchas incógnitas, con muchas preguntas. ¿Quiénes son los llamados a ayudar a quitarle todas esas ataduras y todas esas vendas a ese que vino del mundo y ahora está en la iglesia? ¿Quiénes son? ¿El pastor? ¿Los líderes? Dios no, Dios ya lo sacó del mundo y lo trae a la iglesia. Ahora nos dice, como le dijo a los discípulos: ayúdenle a quitarle las vendas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia con el que llega recién convertido? Ayudarlo. Ya Dios hizo su parte, ahora como iglesia nos toca a nosotros empezar a quitarle muchas vendas. Qué bueno es cuando hay hermanos que identifican que llegó alguien nuevo, o que alguien
hizo profesión de fe y de inmediato buscan abrigarle. De inmediato buscan a cubrirlo, hermano, cómo se llama, cuál es su nombre, su número de teléfono, tipo de sangre. Bueno, no, eso sí no. Pero que lo cubren, hermano, que lo cubren, que se sienten apreciados en esa comunidad cristiana. Y entonces usted le dice, venga, hermano, le voy a apuntar, en un papelito le voy a apuntar los días de culto, le voy a apuntar los días de oración, le voy a apuntar mi teléfono para que usted me llame cuando tenga alguna pregunta. Yo aprendí mucho de mis hermanos cuando yo recién llegué a la iglesia. Yo llegué a una iglesia muy pequeñita, venía de una iglesia de más de 300 miembros y llegó a la iglesia y cuando llegó mi primera escuela dominical eran 5 hermanos. Y yo venía de una iglesia donde eran más de 300 personas por culto dominical. Y llego yo y de inmediato yo dije, bueno, hay hartas sillas vacías, yo creo que ahorita llegan los otros. 5 hermanos estuvimos en esa escuela dominical y todo el resto de sillas vacías. Y yo venía en esa transición de más de 300 a 5. Un cambio tremendo. Muchas de las cosas cristianas no las sabía porque aunque venía de una iglesia de más de 300, ninguno se me había acercado a decirme. Es más, yo estuve varios meses en esa iglesia de más de 300 miembros, pero nunca el pastor se dirigió a preguntarme, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo hizo profesión de fe? Nunca hubo un contacto con la persona que era el líder de esa iglesia. Y llego a ese grupito de 5 hermanos y terminamos el culto y de inmediato todos, ve hermano, usted no lo habíamos visto acá, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? No, yo vengo de una vereda que se llama por allá el Bosque. Ah, hermano, bueno, qué bendición. ¿Cuándo hizo profesión de fe? No, yo vengo de tal denominación, de tal iglesia. Ah, bueno, hermano. Y recuerdo a un hermano que llegó y me escribió en una hoja de papel así, eso la arrancó así, se rasgó por toda la mitad. Y dijo, venga, le voy a apuntar, hermano, todos los días de culto, los que tenemos, los días de culto acá en la iglesia. Le voy a apuntar acá mi nombre. Cuando usted me vea, usted me diga, hermano fulano, me va a decir ya por el nombre, usted me va a decir hermano fulano. Él era el músico, él era el que tocaba el piano. Había una organetica pequeñita, viejita, y él era el que la tocaba. Llevaba 3 dominicales cuando me dijo, venga hermano, yo quiero enseñarle a tocar piano para que usted me reemplace cuando yo no esté. Hermano, era un grupo de 5, 6. Teníamos las dominicales, llegamos a tener dominicales con 3 personas. Pero esa amabilidad y esa forma, esa manera me hizo, hermano, me hizo sentir, hermano, acogido. Comencé a sentirme mejor que donde habíamos más de 300. Y esas personas antiguas empezaron a hablarme, a corregirme, a moldearme. Y me sentí literalmente como este hombre, como Lázaro, que empezó a ser descubierto, poco a poco, le iba quitando vueltas allí de su cuerpo. Dios sabía qué hacer con Lázaro, hermano. Por eso llegó 4 días después. Dios sabía qué hacer con Lázaro. Dios sabía qué hacer con los panes. Dios sabía qué iba a hacer cuando la mamá de Moisés puso aquella canasta río abajo. Dios sabía. Dios le colocó un intenso calor a la hija de Faraón, de manera que ésta no resistió más y dijo, uy, está haciendo mucho calor, me voy a bañar al río, voy a darme un duchazo. Camine, muchachas, vamos a bañarnos al río. Ese es Dios, amado hermano. Dios. Daniel estaba muy inquieto, Daniel el profeta, porque se dio cuenta que faltaba una semana para cumplirse los 70 años de la deportación. Faltaba una semana. Y dice la Biblia que él entró en un ayuno a pedir y a indagarle a Dios, Señor,
¿Cuándo, Dios? ¿Qué vas a hacer? Se van a cumplir los 70 años. Este mes se cumplen los 70 años de la deportación, Señor. Pero yo veo que todo está firme. Yo veo que el imperio babilonio está igual. No se nos ha dicho que retornemos, Señor. Y él estaba súper asustado porque esa semana, faltaba una semana para cumplirse los 70 años. Y él estaba preocupado. ¿Será que a Dios se le olvidó que él prometió que duraríamos 70 años y luego saldríamos? Él estaba muy preocupado. Hermano, oiga esto. Y mientras él estaba en un ayuno preguntándole esas cosas a Dios, el rey de la nación de Babilonia estaba borracho, emborrachándose. Y había mandado a sacar los vasos del templo y había traído unos dioses de madera y de piedra. Y por un lado le rezaba a los dioses y por el otro lado tomaba vino, aguardiente y todo lo que había llevado en los vasos consagrados a Jehová. Mientras Daniel estaba en la habitación orando, el rey estaba haciendo eso en el palacio. Y de pronto dice la Biblia que apareció una mano sola, sin brazo, y la mano empezó a escribir en aquel enorme palacio, en una pared descubierta. Ellos lo vieron, todo lo vieron. La música dejó de sonar, los platos se cayeron, todo el mundo dejó de bailar, porque algo muy misterioso estaba pasando. Una mano estaba escribiendo un lenguaje indescifrable para la mente humana. Tanto fue el asombro del rey que dice la Biblia que la embriaguez se le acabó, quedó sobrio en ese mismo instante. Dice que la rodilla empezó a darle una rodilla con otra. Dios estaba demostrando que los dioses que él adoraba eran dioses que tenían manos y no se movían, pies y no se movían, boca y no hablaban, oídos y no oían. Pero Dios estaba demostrándole: yo sí tengo manos. Y mire, está tan buena mi mano que vea cómo escribe en la pared. Mientras Daniel preguntaba eso, Dios estaba respondiéndole a Daniel a través de una mano flotante. Y estaba escribiendo allí un mensaje para ese rey. Tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. El rey había sido puesto en la balanza de Dios. No había dado el peso que Dios necesitaba. Entonces la escritura dice que aquel hombre mandó a llamar a todos los sabios, adivinos, astrólogos, chamanes. Empezó a llamar, hermano, a cíticos, a Walter Mercado y bueno, a todos los cíticos que habían allí en la nación. Llamó a todos los hechiceros. Ninguno de ellos tuvo la noción de qué decía ese lenguaje extraño. Mas cuando mandan a llamar a Daniel, Dios le da la revelación y es que el reino de él, de Belsasar, era entregado a los medos y a los persas. Oiga, hermano, Daniel estaba muy preocupado. Esta semana se cumplen los 70 años, pero ya Dios estaba escribiendo ahí. Ya este reino fue entregado a los persas. Y la historia dice que esa misma noche los persas y los medos invadieron Babilonia. Esa misma noche. Es el único imperio que está escrito en la Biblia que tuvo una transición sin una guerra. Usted va a decir, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esa noche fue invadida Babilonia y no hubo guerra? Porque la historia dice que fue tanta la impresión de Belsasar cuando llegaron con la noticia de que ya Babilonia estaba rodeada de ejércitos. Fue tanta la impresión que su corazón se reventó, se infartó. Dice que los ejércitos babilonios, al descubrir que el rey había muerto, todos levantaron bandera y se entregaron pacíficamente. Entregaron la ciudad pacíficamente. Por eso la Biblia claramente dice que en esa misma noche, la misma noche que fue escrito el mensaje y Daniel lo interpretó, dice esa misma noche, coronaron en ese mismo palacio, coronaron al hombre que venía
a Darío lo coronaron como rey de Persia sobre esa ciudad. Esa misma noche. Daniel no sabía cómo Dios iba a solucionar ese problema, pero Dios sabía cómo cumplir su palabra. Dios sabía qué iba a hacer con los 70 años que se cumplía. Daniel no tenía idea, pero Dios sí sabía, amado hermano. La historia dice que Dios permitió un verano tan fuerte en esa región, en ese entonces, que el río Tigris se secó en un 90%. Oiga esto, el río Éufrates se había secado un 90%, de manera que los ejércitos sirios y persas subieron por todo el acantilado del río y los babilonios no se dieron cuenta. Dios mueve sus fichas, amado hermano. Dios sabe qué va a hacer con esa situación que usted hoy no entiende. Dios sabe qué va a hacer con su hogar. Dios sabe qué va a hacer con el negocio. Dios sabe qué va a hacer. Por esta razón no podemos desesperarnos. Por esta razón no podemos retirarnos, hermano, y decir: Señor, hasta que yo no entienda esto, no vuelvo a la iglesia. Nunca vamos a entender la mente de Dios. Hay un cántico hermoso de Samuel Hernández que dice: a Dios no hay que entenderlo, solamente obedecerlo. Solamente dedíquese, hermano, a obedecer las directrices de Dios, a obedecer lo que Él le guía a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. De lo demás se va a encargar Dios. De sus hijos se va a encargar Dios. ¿Cuántos lo creen? De sus hijos se van a encargar Dios. Dios se va a encargar de sus hijos. De su hogar se va a encargar Dios. Solamente séale fiel a Él, permanezca, como hablaba la palabra el viernes, la palabra central de la parábola de Jesús, la vid verdadera. La palabra central de esa hermosa parábola es: permaneced en mí. 11 veces en esa parábola dice la palabra permanecer. La mejor pelea que el cristiano puede darle a Satanás es la resistencia. Esa es la mejor pelea, hermano. Yo conocí a una iglesia donde decían: vamos a hacer guerra espiritual. Y hacer guerra espiritual, según ellos, era agarrarse a durar 1 hora reprendiendo al diablo y a los demonios. Y yo vi creyentes que se subían en las sillas y decía: ahora te voy a dar un pisotón, diablo mentiroso, y saltaban y ¡pah! Otros acumulaban saliva y escupían al piso y ellos creían que estaban escupiendo a los demonios. Otros hacían señas que tomaban una metralleta: toma esto, demonio, ta, 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 ta. Pero cuando uno va a la Biblia, la mejor pelea que la iglesia le puede dar a Satanás es la resistencia. Resista, amado hermano. Resistid al enemigo y de vosotros huirá, dice la palabra. Jod resistió, Jod permaneció, Jod estuvo firme, aunque tuvo tantas calamidades, permaneció ahí. Hasta que el mismo Dios tuvo que volver por tercera vez, decirle a Satanás: ¿no has visto y considerado a mi siervo Jod, un siervo íntegro, recto, apartado y temeroso de Dios? Por tercera vez ya el diablo no tuvo nada que responder. La primera vez dijo: claro, usted le ha rodeado de bienes, le ha bendecido, le ha prosperado. La segunda vez ya le había quitado los hijos y los bienes. Y otra vez el Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job, justo, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Sí, pero es que todavía tiene la salud. Y le quitó la salud. Le mandó una sarna en paracaídas, hermano. El diablo le mandó una sarna en paracaídas a Job.
Porque dice la Biblia que comenzó desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Le mandó la sarna desde arriba. Pero la tercera vez que Job salió triunfante, otra vez Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el diablo no tuvo que responder. Mi hermano, la mejor batalla que usted le puede dar al diablo es la resistencia. Resista en esa prueba. Resista en esa situación en que se encuentra. Resista confiando, permanezca confiando, porque pronto la tormenta pasará. Pronto la tormenta cesará y habrá una bonanza de paz en Dios. Dígnese a estar sobre sus pies, amado.